Siempre me gustaron los trenes. Desde niño los veía pasar a lo lejos, con ese rugido metálico que parecía devorar la tierra misma. Cuando crecí, terminé mudándome a un pequeño pueblo atravesado por una vieja línea ferroviaria que ya casi nadie usaba. El tren pasaba solo de madrugada, cargado de mercancía, como un gigante cansado que recorría la ruta una y otra vez. Alquilé una casa cerca de esas vías, convencido de que el ruido nocturno me arrullaría. Pero lo que nunca imaginé fue que aquel sonido arrastraba algo más que hierro y humo. La primera noche fue tranquila. El tren pasó a las 3:27 de la mañana. Lo escuché retumbar en las paredes, vibrar en los vidrios y luego desaparecer en el silencio absoluto del campo. Me dormí con una sonrisa, sintiendo que estaba en el lugar perfecto. Sin embargo, la segunda noche noté algo extraño. Junto al estruendo metálico, escuché un susurro, un murmullo apagado, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Me levanté de golpe, encendí la lámpara y miré a mi alrededor. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas, la puerta asegurada. Pensé que era mi imaginación, el cansancio acumulado, pero el murmullo permanecía en mi mente, como una voz que no quería ser olvidada. Pasaron los días y el fenómeno se repitió, siempre a la misma hora. Justo cuando el tren rugía en la distancia, el susurro aparecía. No lograba entender las palabras, pero cada vez sonaban más claras, más insistentes, como si alguien me estuviera llamando por mi nombre. Una madrugada, decidí grabar con mi celular. Coloqué el dispositivo en la mesa de noche. Esperé a que llegara el momento y fingí dormir. El tren pasó con su estrépito habitual. Y ahí estaban otra vez los susurros. Al día siguiente, escuché la grabación. Lo que oí me heló la sangre. Una voz femenina repetía mi nombre una y otra vez, entrecortada, con un eco metálico, como si hablara desde un túnel interminable. Intenté racionalizarlo. Quizá era una interferencia de radio, un sonido mezclado con las vibraciones del tren, pero en lo más profundo de mí sabía que no era así. Esa voz no venía de fuera, venía de algún lugar mucho más cercano. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:27, no pude resistir la tentación. Abrí la ventana para mirar hacia las vías. La luna iluminaba los rieles oxidados, y allí, al borde de la línea, vi una silueta, una figura inmóvil, apenas perceptible, que parecía mirarme directamente. El tren pasó a toda velocidad, atravesándola, y cuando la máquina desapareció, la figura ya no estaba. Intenté convencerme de que era un juego de luces, pero los susurros se intensificaban, y con cada noche que pasaba, sentía que la voz estaba más cerca de mi cama. Comencé a evitar dormir a esa hora, pero era inútil. El cuerpo se rendía al cansancio, y cuando despertaba, el reloj siempre marcaba las 3:27. La misma voz, el mismo susurro, el mismo eco. Una madrugada, reuní valor y caminé hasta las vías. El aire era helado y cada paso parecía más pesado que el anterior. El silencio del campo me envolvía, solo roto por el ulular de algún búho en la distancia. Llegué al borde de la línea y me quedé quieto, esperando. El suelo empezó a vibrar, anunciando la llegada del tren. El susurro apareció de nuevo,
más fuerte, más nítido, repitiendo mi nombre. Pero esta vez, ¿logré escuchar algo más? Ayúdame. El tren pasó frente a mí con una violencia que casi me arranca del suelo. Cerré los ojos, soportando el viento y el rugido metálico. Cuando los abrí, allí estaba otra vez la silueta, a solo unos metros, observándome desde el otro lado de las vías. No podía verle el rostro, pero sentí que me sonreía. Retrocedí, tropezando con la grava, y caí de espaldas. La silueta se inclinó, como si quisiera acercarse, pero en cuanto el tren desapareció, también lo hizo ella. Volví al casal temblando. No quise hablarle a nadie de lo que había visto. ¿Qué podría decir? Nadie me creería, pero la voz no me dejó en paz. Cada noche me repetía lo mismo mi nombre, una súplica, un gemido que se mezclaba con el crujir del hierro. Mi salud comenzó a deteriorarse. Dejé de comer, dejé de salir. Lo único que me mantenía en pie era el deseo de entender qué demonios estaba pasando. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca del pueblo, encontré algo que me estremeció en un periódico amarillento de hacía casi 30 años. Leí la noticia de una mujer que había sido arrollada por un tren en esas mismas vías. El informe decía que el accidente ocurrió a las 3:27 de la mañana, el mismo minuto exacto que marcaba mi reloj cada noche. Lo peor fue descubrir el nombre de la víctima. Se llamaba Laura, el mismo nombre que a veces creía escuchar entre susurros junto al mío. Aquella revelación me dejó paralizado. ¿Era posible que la voz que me llamaba fuera la de esa mujer? ¿Acaso su espíritu había quedado atrapado en la línea, condenado a repetir su último instante una y otra vez? Esa noche intenté hablarle. Cuando el tren pasó, me quedé sentado frente a la ventana y susurré en voz baja a Laura. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó inmediata, helada, clara, como un cuchillo. Ven conmigo. Me levanté de un salto, cerré las cortinas y me tapé los oídos. Pero la voz se filtró en mi mente, repetitiva, desgarradora, como un eco imposible de callar. La orden de la voz me perseguía como una sombra fría. Ven conmigo. No era una invitación, era un mandato envuelto en desesperación. Durante 3 días no podía pensar en otra cosa. Salía a caminar sin rumbo y terminaba siempre en las vías, mirándolas como si ellas guardaran la llave de algo roto. Una noche, llevé la foto del periódico y la dejé sobre el riel. La luna reflejaba su imagen en el metal y sentí que la distancia entre el pasado y el presente se acortaba. El tren llegó, rugiendo. La voz se elevó y por primera vez habló con más que un nombre. Contó una noche de espera, la promesa de un encuentro que nunca ocurrió, la sensación de haber sido abandonada. Dijo que alguien la había llamado y luego no había vuelto. Cuando el tren pasó, vi una figura más clara que antes en un rostro blanco, los ojos hundidos, la boca parecía formar una plegaria. Dejó caer un trozo de tela que tuve cuidado de recoger. Era parte del vestido de la foto. Al tocarlo, un torrente de imágenes me invadió. Corría por las vías, gritaba, buscaba a quien la había prometido. Sentí su miedo como si fuera mío. Comprendí que su alma
No pedía compañía, pedía que se cerrara un ciclo, que se encontrara a quien la dejó. Esa madrugada, la voz pronunció un apellido, Ann Martínez. No era frecuente en el pueblo, pero resonó en mi memoria como si lo hubiera oído antes en conversaciones lejanas. Busqué en archivos, en registros viejos, y hallé trazos en un taller con ese apellido, una inscripción en una lápida que mencionaba un Martínez de aquellos años, un cuaderno con anotaciones dispersas. Las piezas parecían frágiles. Sin embargo, formaban un hilo que podía seguir. Pasé días persiguiendo el nombre. En el taller abandonado, encontré una caja con cartas viejas, testigos de una historia que se había detenido en seco. Una de las cartas hablaba de una cita que no se concretó por miedo, de una huida, de una pelea. Otra carta mencionaba un embarque nocturno en tren. El olor a tinta y polvo me dio náuseas. Supe entonces que no bastaba con registrar datos, debía enfrentar a los que aún vivían y recordarles lo que habían callado. El pueblo me miraba con recelo cuando preguntaba. Unos decían que era mejor no remover muertos, otros murmuraban leyendas, pero en una casa antigua encontré a un viejo que reconoció el apellido. Sus manos temblaban. Cuando habló, Martínez se fue de aquí poco después. Dicen que se marchó con la culpa. Prometo buscarlos sin descanso. No fallaré. Las palabras del anciano me dejaron helado. Se marchó con la culpa, había dicho, y luego cerró la puerta con un golpe seco, negándose a continuar. Me quedé en la calle, bajo la luz mortecina de un farol, repitiendo en mi mente aquella frase. Si ese tal Martínez había huido, ¿qué papel jugaba en la tragedia de Laura? La respuesta parecía esconderse en las sombras de ese pueblo, en una historia que nadie quería contar. Esa noche, el susurro fue insoportable. Ya no era un murmullo lejano, era como si alguien respirara sobre mi cuello, pegado a mi piel. Encuéntralo, me ordenaba una y otra vez. Intento orellista a cubrirme con las sábanas, pero cada palabra se clavaba más profundo, arañando mi mente. Terminé de pie frente a la ventana, observando las vías iluminadas por la luna, y allí estaba ella, más nítida que nunca, con un vestido rasgado y los ojos brillando de un blanco espectral. Me levantó una mano y la señaló hacia el pueblo, hacia el camino que conducía al cementerio. No pude evitarlo. Salí descalzo, con el corazón golpeando en el pecho, y seguí la dirección de su gesto. El aire estaba cargado de humedad, como si la noche respirara junto a mí. Llegué a la reja oxidada del cementerio y la empujé con esfuerzo. Crujió como un lamento. Caminé entre las lápidas hasta detenerme en una cubierta de musgo y tierra vieja. Allí, grabado en piedra agrietada, estaba el apellido que tanto me perseguía, Ann Martínez. El nombre completo había sido borrado por el tiempo, pero aún podía leerse una fecha, el mismo año en que Laura murió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué clase de vínculo había entre los dos? Antes de poder pensar más, la voz de Laura retumbó en mi cabeza, más fuerte que nunca. Aquí empezó todo.
El viento sopló con violencia y un golpe metálico resonó detrás de mí. Al voltear, vi sobre el suelo una vieja llave ennegrecida por el óxido. No estaba allí antes. De eso estaba seguro. La recogí con manos temblorosas y al hacerlo, escuché un sollozo que no provenía de mi garganta. Era el llanto de una mujer, quebrado y eterno, que se extendía entre las tumbas. Regresé a casa con la llave en el bolsillo, incapaz de soltarla. No pude dormir. Pasé horas observándola, bajo la tenue luz de una vela. Algo en ella me decía que no era una simple llave. Estaba destinada a abrir un lugar que permanecía cerrado. Un lugar que guardaba la verdad. Y lo peor era que Laura no pensaba dejarme en paz hasta que lo encontrara. La llave me quemaba en el bolsillo, como si tuviera vida propia. Cada vez que intentaba dejarla sobre la mesa, el eco de los susurros me obligaba a volver a tomarla. No sabía qué habría, pero estaba convencido de que estaba ligada al apellido en la tumba, a la historia de Laura y al misterio del tren. Pasé el día recorriendo el pueblo, buscando cerraduras antiguas. El taller abandonado de los Martínez parecía el primer lugar lógico. Forcé la puerta hinchada por la humedad y el olor a hierro oxidado me golpeó de inmediato. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en décadas. Avancé con cautela, iluminando con una linterna que apenas resistía. En el fondo, detrás de una pila de herramientas oxidadas, encontré un pequeño arcón de madera reforzado con hierro. El candado, ennegrecido y corroído, parecía esperar por aquella llave. La mano me temblaba cuando la acerqué. Encajó a la perfección. Al girarla, el clic resonó como un trueno dentro de aquel silencio sepulcral. Abrí la tapa y un aire rancio escapó del interior. Dentro había cartas, fotografías y un cuaderno cubierto de manchas. Saqué la primera foto. Era Laura, sonriendo, de pie junto a un joven de rostro borroso por el desgaste del papel. Detrás de la imagen, una fecha. El mismo día en que ocurrió el accidente. Las cartas eran aún más perturbadoras. Una hablaba de un secreto imposible de confesar, de un destino que debía ocultarse a toda costa. Otra mencionaba la palabra culpa repetida varias veces, como si quien la escribió se estuviera castigando con cada trazo. Pero fue el cuaderno lo que me dejó sin aliento. En él, con letra nerviosa, estaba registrada una serie de noches, todas a las 3:27. Ella me espera en las vías, decía una entrada. No puedo ir, no puedo decirle la verdad. De pronto, sentí un golpe seco contra la pared del taller. La linterna parpadeó. En el aire se volvió helado. Entonces escuché el susurro de Laura, más fuerte que nunca. No en mi mente, sino justo a mi lado. Lo sabías. Él me abandonó. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible intentara arrancarme el aliento. Solté el cuaderno, caí de rodillas y grité su nombre. El silencio volvió de golpe, pero las cartas quedaron esparcidas, como si quisieran mostrarme que apenas había comenzado a entender. Salí del taller, tambaleando, con la llave aún en la mano. Ahora sabía que no era la única prueba. Había algo más.
algo enterrado en ese pueblo que Laura quería que yo descubriera. Y ya no tenía elección. Ella me arrastraba hacia la verdad. Aunque esa verdad me destruyera, ¿no dormíame? Quedé sentado frente al cuaderno abierto, repasando cada palabra escrita por ese Martínez desconocido. El miedo me paralizaba, pero la necesidad de comprender era más fuerte. Si Laura había muerto esperando a alguien, y ese alguien había sido él, entonces la tragedia no era un accidente, era una condena nacida de la traición. Al amanecer, volví al cementerio, llevando conmigo la llave y el cuaderno. El pueblo despertaba lentamente y nadie me vio entrar. Caminé directo hasta la tumba de los Martínez. El suelo estaba húmedo por la llovizna nocturna y el aire olía a tierra removida. Me arrodillé frente a la lápida y leí otra vez las fechas. Había algo extraño. El nombre había sido borrado a propósito, no por el tiempo. Pasé la mano sobre la piedra y sentí marcas de cincel. Alguien no quería que el recuerdo de aquel hombre permaneciera. Mientras me inclinaba, escuché un murmullo tras de mí. Giré en seco, pero no había nadie. El viento me trajo un sollozo, el mismo que escuché al tomar la llave. Cerré los ojos y susurré a Laura: «Dime qué quieres que haga». La respuesta fue inmediata. Como un cuchillo en la mente encuentra su cuerpo, me quedé helado. ¿Acaso el hombre no estaba enterrado allí? ¿Significaba eso que su tumba estaba vacía? Decidí comprobarlo. Volví al taller y revisé cada rincón, buscando alguna pista. Tras horas de remover herramientas oxidadas y maderas carcomidas, hallé una trampilla bajo un montón de chatarra. El candado estaba destrozado, como si hubiera cedido al peso del tiempo. Empujé la puerta y un olor nauseabundo salió disparado desde la oscuridad. Bajé con la linterna y me encontré en una especie de sótano improvisado. El lugar estaba lleno de cajas podridas y frascos con líquidos turbios. En el centro, un ataúd cerrado cubierto por una lona. Me temblaban las manos mientras la retiraba. La madera estaba carcomida, húmeda, como si llevara décadas escondida. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía, pero algo en mí exigía confirmarlo. Coloqué la llave en la cerradura, incrustada en la tapa. Encajó de inmediato, como si hubiera esperado ese momento. El sonido del giro metálico retumbó en todo el sótano. El ataúd se abrió con un chirrido lento. Dentro, lo inevitable, han huesos ennegrecidos, un cráneo torcido hacia un costado, restos de un traje viejo, y entre los huesos, el mismo cuaderno que había dejado arriba, pero con páginas que no estaban en el otro. Lo abrí, sintiendo que el aire me faltaba. La última frase estaba escrita con furia en sí. Alguien lee esto, sabrá que no pude enfrentarla. La dejé morir sola. El susurro me rodeó, esta vez convertido en un grito desgarrador. Lo sabía, la linterna se apagó y quedé sumido en la oscuridad más absoluta. Si te atreves a seguir explorando el lado oscuro, acompáñanos. Cada día descubrirás relatos que te harán dudar de lo que ves y de lo que escuchas en la oscuridad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque nunca sabes cuándo será la última vez que escuches pasos detrás de ti.